en 2 minutos. Buena parte del mundo vuelve a mirar con ojos de incredulidad hacia Israel. La operación de hoy ha sido y va a ser especialmente difícil de explicar para el gobierno israelí. Atacar barcos con representantes de ONGs complica los argumentos que se puedan dar. Si además el resultado final del ataque es la muerte de varias personas, convencer a la opinión pública internacional se vuelve muy complicado. Es la primera noticia de la noche en 24 horas. Hoy hemos vivido un nuevo episodio de ese tipo. ¿Cómo lo justifica Israel? ¿Tiene, de hecho, alguna justificación? La cuestión es que la mayoría de los países considera incomprensible este asalto israelí, opina que es desproporcionado y condena las consecuencias que ha tenido, mientras que Israel asegura que se han limitado a defenderse. Como decíamos antes, era previsible que algo ocurriera, aunque nadie podía esperar que fuera algo tan sangriento. Antes vamos a darles algunos datos sobre esta flota. Lluís Guilera los ha recogido. Lluís, ¿qué datos tenemos sobre en qué consistía esta operación, dicen que humanitaria, que pretende llegar hasta Gaza? Buenas noches, Vicente. Bueno, pues la llamada Flotilla de la Libertad zarpó el pasado jueves desde Turquía y estaba formada por 9 barcos, pero finalmente solo 6 barcos salieron en la última etapa que se inició ayer desde Chipre con destino a la Franja de Gaza. Son 6 barcos, 3 de ellos de nacionalidad turca, entre ellos el más grande, el Mavi Marmara, es un barco de pasajeros que llevaba buena parte de las 750 personas que iban en esta flota, entre activistas, personal humanitario, políticos o periodistas de 60 nacionalidades diferentes. También había un barco griego, otro británico, otro irlandés. Entre todos ellos, entre estos 6, llevaban 10.000 toneladas de ayuda humanitaria entre medicinas, libros, material de construcción o casas prefabricadas. Vamos a situar el punto donde se produce el asalto del ejército israelí esta pasada madrugada. Está claro que fue en aguas internacionales, fue más o menos entre 70 a 80 millas mar adentro, que son más de 100 kilómetros de distancia respecto a la costa de Israel. La flota, el trayecto que quería seguir es bajar algo al sur y llegar hasta la costa de la Franja de Gaza, y quería evitar toda la zona de las aguas territoriales israelíes, que llegan más o menos a 12 millas mar adentro, que son más de 20 kilómetros. Pero para llegar hasta la costa de la Franja tenía que pasar por las aguas territoriales de la Franja, que también están controladas por el ejército judío. Finalmente, pues fueron interceptados en esta área y no podían llegar a su destino. Gracias, Joe. Son datos importantes que conviene saber antes de que entremos en el resto de los datos, también muy importantes. Son datos oficiales de esta flotilla humanitaria, aunque Israel asegura que no había solo ayuda humanitaria en esos barcos. El gobierno de Netanyahu dice que también había armas a bordo. Ha provocado una gran cantidad de reacciones en todo el mundo. La Unión Europea ha convocado esta tarde una reunión para fijar posición común, lo que habitualmente cuesta bastante trabajo a los representantes comunitarios. Cada uno tiene su propia política exterior, más aún si se refiere a una zona tan delicada como Oriente Próximo. En este caso se ha hecho público una declaración de la alta representante europea, Catherine Ashton. Dice el comunicado que la Unión Europea condena el uso de violencia que ha producido un alto número de víctimas entre los miembros de la flotilla. Se pide también una investigación inmediata e imparcial sobre ese asalto. En España ese suceso no ha gustado nada al gobierno. Además, en este momento Zapatero ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea y está obligado a llevar la voz cantante. Esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha protestado por lo que considera un uso desproporcionado de la fuerza. Por la mañana, cuando todavía no se tenían demasiados datos de lo ocurrido, el presidente Zapatero se mostraba crítico, aunque cauteloso. Estas eran sus palabras. No tenemos información sobre los españoles que estaban. Lo único que tengo que decir es que son hechos graves, preocupantes, y como saben, se ha citado al embajador en Israel, pero tenemos todavía que conocer la información con más exactitud. Gracias. Rafael Sud, embajador de Israel en España. Buenas noches. Buenas noches. Le agradecemos que esté con nosotros hoy, un día delicado para su país, para las explicaciones que tiene que dar a mucha gente que se las ha pedido. ¿Algún gobierno del mundo ha llamado hoy al gobierno de Israel para darle su apoyo, para solidarizarse con lo que hoy ha hecho el gobierno de Israel? Bueno, no que sepa yo. Hemos querido comentarlo en nuestra mesa de debate y lo hemos planteado también en nuestro foro en Internet, donde nuestro compañero Lluís Guilera ha recogido ya algunos comentarios. Lluís, buenas noches otra vez.
que hemos encontrado en ese foro. Hola, buenas noches, Vicente. Leemos algunos de los mensajes. Israel le parece injustificable que la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos siga protegiendo las atrocidades cometidas por Israel, un pueblo que desde el Holocausto se aprovecha, dice, de su imagen de víctima. Ya va siendo hora, dice Israel, de que la ONU tome cartas en el asunto y empiecen a tomarse represalias internacionales con este país, probablemente, dice, el más bélico del mundo. Rubén nos confiesa que Israel cada día lo pone más difícil a todos aquellos que defienden, como Rubén, la existencia de un Estado hebreo en Tierra Santa. Espera Rubén que la justicia israelí procese a los asesinos que hoy han cometido esta barbaridad y que la Haya tome cartas en el asunto al producirse en aguas internacionales. Kaizka lo ocurrido lo considera una vergüenza mundial y advierte que el gobierno israelí está consiguiendo expandir el odio hacia ellos por todo el mundo, y eso es algo muy peligroso porque no se odia al gobierno, se odia a todos los israelíes. El diario Público dedica prácticamente toda su portada al ataque inhumano, como califica la intervención de la fuerza israelí. Israel asalta la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y mata al menos a 9 pacifistas. Volvemos en 2 minutos.